Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A comienzos de este mes de noviembre entra en vigencia el nuevo Código Penal y desde que trascendió ese detalle, organizaciones sociales del país como entidades internacionales han externado posiciones a favor y en contra de esa herramienta jurídica. Entes como la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Carla Cuevas analizan el referido código para evitar incoherencias e inconsistencias con convenios y tratados internacionales que Honduras ha ratificado, particularmente en materia de derechos humanos, además de dar relevancia a recomendaciones que el Estado recibe de los órganos que tutelan esos tratados. Un mismo interés ha mostrado entes de México, Brasil, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela y Argentina, entre otros, alertados por denuncias de que se limitan el ejercicio de derechos individuales y colectivos de la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Colegio de Periodistas de Honduras, que ya se reunió con autoridades del Poder Legislativo, son parte de los organismos interesados en la temática. El interés de esas organizaciones serían algunas restricciones a la libertad de expresión y de prensa, además figuras como la tortura en sus grados de autoría y responsabilidad penal, asimismo en delitos atribuidos a medios de difusión en casos de injuria y calumnia, publicidad y uso de secretos o información privilegiada en espionaje y desórdenes públicos. Del lado de las organizaciones feministas las mueve el castigo al aborto en todas circunstancias por el efecto que tendrá en el ejercicio de los derechos de la mujer. Preocupa además la falta de precisión en el delito de usurpación cuando hay de por medio violencia o intimidación grave contra las personas. La nueva herramienta jurídica en delito de corrupción incluye fuertes rebajas en las penas, por lo que el Consejo Nacional Anticorrupción, entre otras instituciones, dice que favorece a personas ligadas o ya condenadas por dichos ilícitos, partiendo del principio de no retroactividad cuando la ley favorece al reo. Contraversiones como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, prevaricación, denegación de justicia y cohecho tienen un trato más suave, según conocedores en derecho penal. Para el caso, el jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, sostiene que con esto se favorece a personas acusadas o vinculadas con actos de corrupción. Este Código Penal también afecta a la Ley de Colaboración Eficaz, ya que nadie querrá hacer una denuncia cuando las penas de prisión se han disminuido considerablemente, acotó Fernández. Jaime Vanegas, extogado y uno de los expertos que propuso esta ley, dijo por su parte que se suavizan los delitos contra el honor. Este nuevo Código Penal reduce las penas para personas condenadas por delitos contra el honor, señaló. Además, acerca de la gradualidad en cuanto a la narcoactividad, pidió hacer una buena lectura del nuevo Código Penal, ya que hace respetar fielmente el principio de proporcionalidad, puntualizó. Buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar sobre esto del Código Penal, como lo decía Fernando Arteaga en este informe de Carlos Zelaya. Recuerden, si usted va a salir, puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Radio Visión Honduras, 90.3 en Choluteca, 105.5 en el litoral atlántico, Tela La Ceiba, todo el litoral atlántico, en La Paz, Comayagua, Cihuatepec, el Agua y Ojoa, en la 93.5 en Radio Visión Honduras. Voy a tocar este tema con tres distinguidos abogados conocedores para que nos orienten a todos sobre este polémico código. Bueno, platicaba con algunos de ellos antes de empezar. Todo el mundo tiene su opinión sobre el Código Penal. Unos a favor, otros en contra, pero así están las cosas. Un polémico Código Penal que debería entrar en la segunda semana de noviembre, ya en vigencia en el país. Voy a saludar al abogado Eddie Tábora. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Don Marco Zelaya, abogado. Bienvenido. Muy buen día. Gracias por invitarme. Y también don Julio César Ramírez, abogado. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación, honorables compañeros. Un placer estar con ustedes en esta. Tengo tres personas que conocen. Eso es lo bueno, hablar sobre estos temas tan delicados. Hay ciertas figuras delictivas en este nuevo Código Penal que mantienen una polémica abierta
y como decía yo, unos a favor, otros en contra, otros hablando de que no debe entrar en vigencia este Código Penal, otros diciendo que hay que elaborar otro Código Penal. Don Eddie, ¿qué piensa de esto? Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Vinimos a este programa al día siguiente de haberse publicado este documento. Al día de hoy seguimos manteniendo la misma posición. Yo recuerdo que ese día todavía muchos sectores no se pronunciaron. Pero después de eso, en los 3 meses siguientes, distintos sectores de la sociedad hondureña han expresado lo mismo que dijimos en ese momento, que este Código Penal tenía un diseño para favorecer a los amigos del poder político, ¿verdad? Y un diseño para criminalizar todas aquellas luchas sociales, todas aquellas reivindicaciones que utilizan lo que nosotros le denominamos el espacio democrático para reivindicar derechos fundamentales, como el derecho de la asociación, como el derecho a reunión, como el derecho a la manifestación, como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho de acceso a la información. Entonces nosotros seguimos expresando que la institucionalidad que va a recibir este Código Penal es una institucionalidad que ha demostrado pactos de impunidad y que este Código Penal sigue manteniendo vicios de falta de transparencia, que sigue manteniendo vicios de que no fue discutido realmente de acorde a los problemas sociales y los problemas sociales que deben ser regulados en el Código Penal, que siguen manteniendo un vicio que al final de la aprobación del Código Penal, recordemos que le bajaron las penas a todos los delitos de corrupción después de haber pasado los 3 debates. Entonces todos esos vicios todavía no han sido superados, siguen expresando, sobre todo hemos visto la vocería del señor Mario Pérez, siguen expresando que es un Código Penal que es el código que técnicamente es el mejor código, ¿verdad? Entonces esa ha sido la punta de lanza que han mantenido. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el código, vemos que hay 2 códigos, hay 2 partes totalmente diferentes. Los principios son principios generales que no tienen nada que ver cuando nos vamos a la parte de regulación de los delitos en este Código Penal. Así que para nosotros este código sigue sin ser superado en esa parte que dijeron que el Congreso Nacional le iba a explicar a la sociedad hondureña del por qué regulaban tal o cual figura, y hasta el momento eso no ha sucedido. Sí. Abogado Marcos Zelaya, ¿usted qué opinión tiene? Bueno, hemos escuchado al abogado Tabra, él tendrá su análisis personal. Nosotros en algunas situaciones que él ha manifestado no estamos de acuerdo. Sin embargo, recordemos que este nuevo instrumento jurídico se discutió a lo interno del Congreso de la República. Estamos representados todos los hondureños por los diputados de las diferentes fuerzas políticas. El anteproyecto de decreto del nuevo Código Penal se discutió y se aprobó en su totalidad por los diputados, que son las personas que nos representan al interno del Congreso de la República, en primera línea. Lógicamente, una vez que ya fue aprobado y publicado, ha desatado una serie de situaciones, y es lógico porque para eso está la vacatio legis, para que el pueblo hondureño pueda opinar acerca de este nuevo instrumento jurídico. Sin embargo, este código está bajo los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en donde establece algunos estándares para poder regular este nuevo instrumento jurídico. Nosotros esta mañana estamos para poder discutir y aportar algunos elementos al pueblo hondureño para que en cuanto al análisis que podamos interpretar nosotros, en cuanto al abogado Julio Ramírez, muy conocedor en la materia, y de igual forma el abogado Taura y su servidor, nosotros a diario estamos enfrentando en los tribunales de la República algunas situaciones, y en la sustentación de este nuevo instrumento jurídico está el principio de proporcionalidad, que de repente no se puede comprender así a simple vista, pero sí es importante establecer algunas ponderaciones que se hizo en su momento a lo interno del Congreso de la República para poder aprobar este nuevo instrumento jurídico. Sí. Abogado Julio César Ramírez, ¿qué consideraciones tiene sobre esto? Y lo que decía yo también, que unos a favor, otros en contra, otros que deben entrar, la ley dice que debe entrar en vigencia en noviembre, otros dicen que no. El otro día las autoridades de UNITEC hablaron de un nuevo Código Penal. ¿Qué piensa de esta polémica que se ha generado?
Ciertamente, Raúl, no sé si de alguna manera citar a un amigo con el que estuvimos trabajando muy estrechamente el año pasado, y él decía aquella famosa cita del poema de Brecht. Hoy realmente siento que a aquella persona que decía eso, que dice eso, no le tomaban en consideración la importancia cuando decía vinieron por esto, vinieron por aquello, vinieron por los unos y vinieron por los otros, y cuando llegaron donde mí no se pudo hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente todos aquí compartimos que es totalmente cierto. Si lo vemos desde el punto de vista de la oposición empresarial, es razonable entender que pueda ser un argumento basado en el hecho de que el código ahora establece la posibilidad, el nuevo código, de perseguir a la empresa como sociedad mercantil como tal y no solo a su representante legal como era antes. Las personas que se dedican a la opinión pública, y en eso Eddie es un especialista, saben muy bien que tienen una observación acerca de las regulaciones y de las conductas que estoy colocando de manera sancionatoria desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. También es cierto que hay una total disminución generalizada de las penas que obliga a determinar que muy probablemente el legislador la defenderá, pero los grupos que persiguen el delito desde todo punto de vista de criminalidad organizada, aunque los más que se pronuncian son los que persiguen la corrupción, plantean que esa parte especial del código, y aquí retomo a Eddie, mira, Raúl, lo que hay que decirle a la gente es que el código tiene dos partes. Una parte que es general, que es eminentemente científica, y una parte que es especial, que es eminentemente social. ¿Social en qué sentido? Cuando estoy regulando las penas y estoy estableciendo el mínimo y el máximo de las penas, indudablemente eso tiene que ver a la situación social que estamos como país. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Es que nos sentimos todos los hondureños que socialmente como país estamos en un estado y en otros foros y en este se ha dicho mucho hasta la saciedad que posiblemente ya estamos colindando con un estado fallido. Necesitamos de una MASI para perseguir el delito. Y aún así, con la existencia de la MASI, en el circuito corrupción solo se han procesado 2 casos en 2 años y en uno de ellos, en 2 de ellos no han habido sentencias por situaciones jurídicas que están permitidas en la ley. La criminalidad común acerca de las personas, es feo ver las noticias hoy, las portadas de medios de comunicación, que hemos llegado a una descomposición social en el que un joven a una dama la descuartizó. Entonces, el avance de la criminalidad con respecto al delito no lo va, con respecto a la persecución del delito, realmente no lo va a resolver solamente el código. Necesitamos y aplaudimos el hecho de que las extradiciones en función de la persecución del delito de narcotráfico se da desde el exterior y no se da desde el interior. Y eso entonces deja entrever que no se trata de que si el código tiene penas altas o penas bajas, porque en suma lo que está pasando en la sociedad es que no estoy sancionando a las personas que están cometiendo ilícitos penales en Honduras. Entonces, en términos generales, sí es entendible la oposición generalizada, discutible, porque no vamos a negar que la parte especial tiene una serie de aportaciones nuevas desde el punto de vista científico que es válido discutir. Y aquí también dejo sobre la mesa ya una discusión en función de que llama la atención la terminología que está utilizando la empresa privada y hasta la docencia ahora a través de UNITEC, que están proponiendo la abrogación de una ley. Me he dedicado a tratar de entender si es posible abrogar una ley que no está en vigencia. Así que yo creo que en este sentido de oponerse debe de ser un poquito con más fineza. Faltan 3 meses, estamos precisamente a que, si no me equivoco, hoy es algo así como 9, hoy es 13. Hoy es 13, entonces estamos específicamente a 3 meses exactos, al 10 de noviembre, donde se tenga que poner en vigencia el código. Entonces, en ese sentido, sí, Raúl, es entendible la oposición desde el punto de vista de cada persona o de cada grupo social que se considera afectado.
como las discrepancias, y voy a citar a alguien ahí del CNA que ha puesto discrepancias como el hecho de que una pena contra la lesión de una dama en violencia intrafamiliar es de 1 a 4 años para el agresor, y es la misma pena para otros delitos considerados de naturaleza más grave. Entonces, pero esa parte, que es la parte especial, es la que me parece a mí que debe ser objeto de rigurosa discusión, y que el Congreso pregunte por qué pongo socialmente estos castigos y lo defiendo. Y si ocupan una revisión, obviamente plantear la manera como deba de ser la misma. Para los tres, ¿qué nuevas figuras se incluyen? ¿Qué es lo más novedoso de este código? Bueno, mire, para mí realmente el código, digamos, si nosotros asumimos un código, siempre se está mencionando que es un código moderno, ¿verdad? Moderno. Que es un código moderno. El código tiene algunos elementos sobre temas importantes que uno podría decir. Para temas de derechos humanos, por ejemplo, a nosotros la inclusión de delitos relacionados con lesa humanidad, con genocidio, ese es, digamos, un tema importante que en el tema de derechos humanos se incluye. Hay alguna regulación sobre temas de Internet, por ejemplo. Esos son temas novedosos, ¿verdad? Pero... Que no es fácil eso, ¿verdad? No son temas fáciles. El problema, como le decía, es que toda esta inclusión, los principios prácticamente son, muchos de los principios que regulan, prácticamente el actual Código Penal los regula. Sin embargo, este nuevo código hace un desarrollo más amplio, ¿verdad? Pero para nosotros el tema técnico siempre no es el tema principal en el desarrollo de estos instrumentos, porque eso uno da por sentado que deberían de ir incluidos en un código penal, porque es el código que más restringe figuras o que más restringe derechos fundamentales. Entonces, esos dos elementos son elementos nuevos que creo que son importantes en la regulación de un nuevo código, ¿verdad? Por ejemplo, la persecución de delitos cibernéticos, que ya están regulados en el actual Código Penal. Pero para nosotros, en este momento, ya no es una discusión técnica. O sea, mire, los hallazgos iniciales que yo mencioné aquí realmente siguen siendo situaciones graves, más allá si se incluyen o no nuevas figuras en el Código Penal. Es decir, este es un código de dictadura, ¿verdad? ¿Código? De dictadura. Estos códigos, fíjese, y lo voy a volver a mencionar, todas las reformas del Código Español del 2015 fueron duramente criticados en España por los grandes juristas. Le llamaban el derecho penal fascista. Y eso, que las penas en España pues no son tan altas. O sea, la mayoría de las penas son bajas. La gran diferencia es que en España, si hay una pena de 6 meses, esos 6 meses se cumplen, ¿verdad? Entonces es un sistema de persecución penal diferente. Entonces, allá le denominaron a esas nuevas reformas del 2015 el derecho penal fascista, porque controlaba libertades públicas sobre todo, ¿verdad? Parte de esas figuras fueron incluidas en el decreto 06-2017 en Honduras, con la inclusión de una nueva configuración sobre el delito de terrorismo, apología al terrorismo, y otras figuras, ¿verdad?, a ese código, y que esas reformas del decreto 06-2017, que reforman algunos temas también penitenciarios del Código Procesal Penal, se incorporan de nuevo al Código Penal. Entonces, mire, para mí sigue siendo la discusión importante. El abuso de autoridad es uno de los elementos más cuestionados a la Policía Nacional, por ejemplo, miembros de la seguridad del Estado. El abuso de autoridad no tiene pena, tiene una pena de inhabilitación. Y usted ve, por ejemplo, a la par de la figura del terrorismo, el artículo 587, que dentro de su tipificación dice subvertir el orden constitucional, con una pena de 15 a 20 años de reclusión. Entonces, eso es lo que nosotros seguimos preguntando al Congreso Nacional. Si usted lee las actas del Congreso, por ejemplo, muchos de los artículos dicen se aprueba tal como están establecidos en el proyecto. Entonces, usted en las mismas actas legislativas dice, bueno, ¿y quiénes participaron de la oposición? Pues nadie, porque no le daban la palabra. Entonces, no es cierto que en el Congreso Nacional esté una representación que garantice el principio democrático. Y ese principio democrático tiene libertad en la configuración legislativa.
por supuesto. Sin embargo, la vacación legislativa no es el momento para hacer realmente la discusión. La discusión y la participación de la ciudadanía debió hacerse en los 3 debates, pero no hubo. Yo le pregunto, Raúl, ¿usted conoció algún borrador del Código Penal antes del 20 de mayo? ¿No? Entonces, vamos a confiar en diputados y diputadas que recordemos el pacto de impunidad, que modificaron leyes para garantizar impunidad. O sea, nosotros no confiamos en el Congreso Nacional, que ha aprobado cientos de leyes para beneficiarse. Un ejemplo muy claro, usted recuerda toda la promoción que hubo del artículo 184 del Código Procesal Penal por parte del Congreso Nacional diciendo que había una recurrencia de comisión de delitos y que había establecer un catálogo sobre el cual no se iba a dar un beneficio de medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Ahí incluyeron un párrafo que decía que todas aquellas personas que tuviesen 2 procesos no iban a gozar de medidas sustitutivas. ¿Qué hicieron después? Cuando empezaron a acusar por delitos que realmente eran penas bajas relacionados con corrupción, ya empezaron a enviar a centros penitenciarios a algunos funcionarios. ¿Qué hicieron? Inmediatamente cambiaron la norma. Entonces, no hay seguridad jurídica en el país. Es decir, y luego, para nosotros principalmente, ellos establecen como una novedad la gradualidad de la pena en los delitos relacionados con narcotráfico. Pero cuando uno observa todos estos delitos realmente, y más allá de si se baja o se sube la pena, es decir, el problema principal, por ejemplo, de que los centros penitenciarios están llenos de personas que son capturados con 10, con 20 carrucos de marihuana, ese problema realmente no se resuelve. Es decir, había una figura que al inicio de los proyectos estaba, que era el microtráfico, que realmente hacía una configuración de este tipo de ilícitos y no se incorporó. Tampoco se incorporó, por ejemplo, uno de los problemas principales que tenemos. Hay muchas capturas de mujeres que entran a centros penitenciarios con droga. Eso debe darle un enfoque de género. Es decir, debe haber una excepción de responsabilidad penal porque normalmente son personas que son obligadas desde dentro de los centros penitenciarios. Ese tipo de situaciones no está regulado porque este código no se discutió. Este código lo redactaron unos españoles, ¿verdad?, en su tercera versión, porque la primera versión no es esta, ¿verdad? Y nosotros tenemos documentos donde hemos encontrado la firma electrónica redactada de asistentes de personas, de los consultores, ni siquiera los consultores, de personas que trabajan con los consultores en España. Sí, don Marcos. Bueno, recordemos que como instrumento punitivo del Estado y donde va a haber un castigo por la comisión de alguna infracción a una norma, lógicamente va a haber una reacción. Y todos los sectores en este momento están haciendo uso del derecho que les asiste para poder reaccionar en contra de este instrumento jurídico. Nosotros no estamos diciendo de que de repente este instrumento sea el mejor o el peor, pero realmente había que hacer un análisis, un estudio del Código de 1984 porque muchas de las penas eran lesivas y eran de momentos. Recordemos que en el 2002 a la fecha se agravaron las penas, supuestamente por una política criminal que iba a ser una reducción y se le dio algunos nombres, inclusive algunas reformas de algunos artículos, en donde era ley antimaras y algún otro tipo de situaciones que se manejaron dentro de nuestro país. Pero eso no vino a reducir en ningún momento la criminalidad, sin embargo, más bien se incrementó. Entonces fracasó esa política de agravar las penas. Nosotros estamos viendo este nuevo instrumento jurídico, podrá ser que tenga alguna falencia, pero para eso es el vacatio, para poder discutir. Pero tenemos que echarlo a andar para ver si va a funcionar o no va a funcionar. Eso lo vamos a ver después del 10 de noviembre, el licenciado Raúl y los compañeros que están aquí conmigo en este set. Nosotros esperamos de que los sectores que se están oponiendo a este código pues den propuestas, pero propuestas viables y propuestas que realmente vengan a contribuir a mejorar este instrumento jurídico. Porque si bien es cierto, fueron hechos por consultores o con personas expertas en la materia, pero no menos cierto es que nosotros tenemos una idiosincrasia como país. Y esta idiosincrasia viene a recurrir de que queremos que todo el mundo vaya a la cárcel.
la nueva ola a nivel mundial, inclusive en otros países de primer mundo, se están cerrando las cárceles. Eso quiere decir que las personas están infringiendo la ley. Entonces debemos de combatir, ir a la causa, no al efecto. Esto viene a combatir el efecto, pero la causa, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa de la criminalidad? Que no hay trabajo, la migración. Hemos visto este último año situación inédita en nuestro país, caravanas de 5, 4.000, 3.000 personas, qué sé yo cuántas personas estaban abandonando el país, llevando a eso de sus menores hijos, en una travesía incierta. Todo este tipo de situaciones viene a reflejar una insatisfacción en la sociedad hondureña. Y esa insatisfacción también se refleja en la comisión de algunos delitos. No estamos diciendo de que hay que cometer delitos, sino que lo que debe hacer el Estado es buscar el mecanismo cómo generar esos espacios para que el pueblo hondureño pueda sentirse seguro, tenga trabajo, seguridad, educación, salud. Y al tener todos esos elementos, déjeme decirle, licenciado Raúl, que va a bajar notablemente la incidencia, los femicidios, los robos, los delitos, robos a celulares, los asaltos, la extorsión. La extorsión ha venido a causar enormes daños a la economía del país. Ya la inversión se ha alejado, la inversión ya no quiere venir a este país, la extranjera, y los pocos empresarios hondureños de igual forma no quieren invertir en el país, se sienten inseguros. Esa ley de privación de dominio con una fuente humana le quitan todas sus empresas, y el caso que más conocido, y lo voy a mencionar esta mañana, el caso de la familia Rosenthal. Y no solamente el caso de la familia Rosenthal, muchas familias luchadoras que también han venido trabajando, y quizás por una mala administración, por no haber tenido un asesoramiento del Estado, porque el Estado debe estar atento a estas personas que se están desarrollando como empresarios. El Estado debe de contribuir a que estas personas tengan la información necesaria. No han hecho las declaraciones correspondientes, no han llevado los registros respectivos, y tuvo un crecimiento en los últimos 5 años. Entonces ya viene la Fiscalía con una fuente anónima humana, le presentan un aseguramiento, después lo pasan a privación, y resulta que ya no tiene ningún bien la persona. Y más lamentable, que la oficina administradora de bienes incautados de repente no cuenta con el personal necesario, técnicos que conozcan la materia, y esa empresa pues se echa a perder. Quizás teníamos 2, 3.000, 4.000 empleos, y entonces tenemos que buscar los mecanismos necesarios para que, si esta persona realmente incurrió en algún delito, pues que se le castigue. Pero si no incurrió en delito, dale el beneficio del derecho que la misma Constitución establece, que es el principio de inocencia, la garantía de la propiedad privada. En este momento estamos en una incertidumbre. Si a usted viene una persona, una fuente humana, y dice que todos los bienes que usted tiene, y cito puntualmente, o cualquiera de nosotros, le embargan los bienes, le quitan sus vehículos, sus casas, es más, lo sacan. Y vimos el caso de la familia Lobo, la fueron a sacar de su casa, le quitaron, es más, el expresidente Porfirio Lobo Sosa se está quejando de que el vehículo que le pertenece a la esposa, que todavía no ha sido vencida en juicio, porque todavía no ha sido condenada o absuelta, lo anda una persona ahí públicamente, pues todas esas situaciones deben de ser reguladas. Yo no digo de que el mecanismo no exista, sí existe, que es una prohibición de hacer uso de los bienes, y ya estuvo, pues. Y una vez, si usted es vencido, pues lógicamente pasan al Estado. Pero aquí funciona al contrario. Usted tiene que probar que todos los bienes que usted tiene los adquirió legalmente. Entonces, estos instrumentos, para puntualizar, son importantes que hagan una revisión, y si la oposición no estuvo atenta en cuanto a este nuevo proyecto de decreto denominado Código Penal, pues lamentamos, porque entonces no tenemos nosotros representantes en el Congreso. Los representantes están ahí para eso, para estar atentos a todo este tipo de reformas. Y como decía el abogado Tábara, si no se discutió y no se les dio un borrador y no le hicieron llegar a los sectores que realmente debían de haber hecho oposición en su momento, pues nosotros lamentamos ese extremo. Pero ya a esta altura, como bien decía el abogado Ramírez, ya lo único que queda es que entre en vigencia, porque comparto con lo que manifestaba el abogado Ramírez, que algunos sectores están diciendo que se pide la abrogación sin ni siquiera entrado en vigencia. Entonces, todo ese tipo de situaciones deben de ser analizadas por el pueblo hondureño, y los diferentes sectores tienen total derecho a hacer las oposiciones correspondientes. Sí, antes del abogado Julio César Ramírez, en San Pedro Sula, el abogado Neville Silva quiere participar. Buenos días, abogado Silva. Buenos días, y gracias por la oportunidad que me están brindando, ¿verdad? Porque en realidad hay algo que a veces nosotros nos hacemos los desatendidos.
Aló, buenos días. Escucha el teléfono, no el televisor, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, en realidad quiero decirles de que estoy agradecido por la oportunidad que me están dando. Y les decía de que a veces nosotros, como profesionales del derecho, nos acomodamos, ¿verdad? Lamentablemente. Habemos una tremenda cantidad de profesionales de derecho que somos delincuentes, que somos mediocres, que como profesionales, para ganar esos casos, tenemos que ser amigos de los abogados. Somos localistas. Hay un montón de cuestiones que ahorita en este momento están hablando del Código Penal y hasta el más ignorante sabe que ese Código Penal lleva dedicatoria. Ese Código Penal es para que aquellos que se han robado los dineros del país, pues hombre, queden en impunidad. Así de sencillo. ¿A quienes llevan como analistas de casos a los diferentes medios de comunicación? A los mismos. ¿Se acuerdan ustedes de ese grupo de personas que hablaban en nombre de la sociedad civil? Cómo vestían, andaban todos destartalados y se han acomodado al sistema, porque como decía uno de los compañeros, de los colegas ahí, el sistema, no tienen trabajo y tienen que acomodarse, se venden al mejor postor, a unos profesionales del derecho. Entonces yo considero que no le busquemos 5 patas al gato, porque solo tiene 4. Decía hay un colega de que no se puede abrogar una ley que no está en vigencia. ¿Cómo que no? Se puede dejar sin valor y efecto esa ley que se aprobó en tal y tal fecha. ¿Para qué vamos a ir a aprobar si podemos matar a la gente? ¿Cómo es posible, como decía el abogado Edith Taura, cómo es posible de que el abuso de autoridad no tenga ninguna pena y aquel que va a reclamar sus derechos a las calles, a ese sí lo vamos a meter preso? ¿Cómo es posible? Mire, yo no soy de estos de andar en paneles, porque en realidad pues nosotros somos aparte. Quiero decirle de que necesitamos nosotros como profesionales que cambiemos de actitud. Nosotros no tenemos que acomodarnos. Mire, ¿para quién es la ley? Para mí, pueden cobrar 50,000 lempiras si yo me paso un semáforo en rojo. ¿Quiénes van a decir que están en contra de esa ley? Los que se pasan los semáforos en rojo. Para mí puede haber pena de muerte si me paso un semáforo en rojo y no me lo voy a pasar porque yo respeto la ley. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar en contra de esa ley? Los que se prestan para violar la ley. Así de sencillo. Pueden ser 50 años o cadena perpetua para la comisión de algún delito, pero los que se van a preocupar son esos que cometen ese tipo de delitos. Si ya sabemos, ¿por qué allá en Corea del Norte, hermano? ¿Por qué allá en Corea del Norte no se roban el pisto? Gracias al abogado Silva. Abogado Julio César Ramírez. Raúl, ciertamente, si lo veo desde el punto de vista como abogado, si tomo la parte general y puedo narrar figuras, el hecho de que agarremos la posición doctrinal en la definición del delito que hasta ahora se conoce como delito culposo y ahora agarremos la posición doctrinal de delito imprudente, obviamente estamos ante una figura que está acoplada a la doctrina. La tentativa muy bien se regula de acuerdo a como dice la doctrina en acabada e inacabada. Los errores se establecen las figuras como el error de tipo y el error de prohibición, que en el código vigente no la tiene regulada y que otros países, valga el ejemplo, España la tiene regulada desde 1995. La figura de que el país esté adoptando la posición en el mundo jurídico hay una discusión 50-50 acerca de la persecución penal a la empresa como tal, de tal forma que la doctrina no se decanta por una posición específica, pero es permisible cualquiera de las dos opciones. Honduras opta hoy con el nuevo código por poder perseguir a las personas jurídicas como tal, y no solo como estamos en la regulación actual, que solo a las personas que dentro de la sociedad mercantil sean responsables de las conductas criminales. Obviamente eso es bueno y lo podría decir que como una regulación para acoplarnos es necesaria.
Raúl, tú fuiste parte de un gobierno en el que yo siempre pongo este ejemplo. Y el ejemplo nace con Marcelo, cuando estaba de gerente de Hondutel. Hubo una figura en aquel momento que él persiguió desde Hondutel que se llamaba tráfico gris. ¿Qué pasaba en la sociedad con el código en aquel momento? No estaba regulado. Entonces, como no estaba regulado, se colocaba dentro del hurto genérico. Yo incluso tengo una casación a favor en el que le digo a la Corte Suprema de Justicia cómo alguien va a cometer un hurto si el hurto, como está regulado de manera general, ocupo apreender la cosa. Entonces, ¿cómo voy a agarrar el espectro radioeléctrico? Entonces, la Suprema me concede la razón, pero también el legislador se acopla a la nueva figura que se ha reconocido como una conducta delictiva y regula el tipo penal específico del espectro radioeléctrico. En eso comparto, como dice Eddie, que hay ciertas figuras que son interesantes. Las figuras, por ejemplo, de los delitos que se puedan cometer desde entre plataformas hasta de redes sociales, obviamente es interesante. Ya hace menos de un mes hemos tenido la noticia en el país que se han cancelado una grandísima cantidad de cuentas porque obviamente se utilizan fuera de los cánones correspondientes. Pero si tú me dices que en este momento hay una manifestación y en la manifestación se daña la propiedad privada, yo no ocupo de un nuevo código para regularlo porque ya tengo la figura de daños. Entonces, las personas que protestan se sienten incómodas porque pareciera que la manera en que estoy tomando esa nueva regulación en el código ya no solo me está diciendo no dañes la propiedad, te está diciendo no protestes. Entonces, el punto es que esas son las explicaciones que los políticos le deben de dar a la sociedad hondureña, porque en resumidas cuentas él es representante mío. Entonces, si mi representante me está diciendo que yo, ciudadano de la República de Honduras, no tengo derecho a protestar, obviamente me gustaría que me dijera cuáles son las razones por las cuales el poder político es puesto desde la naturaleza de nosotros. Y en resumidas cuentas, voy a repetir, Raúl, y terminar esta parte de la pregunta diciendo lo mismo que establecemos. La pena, como dice el compañero abogado por teléfono, la cadena puede ser pena perpetua por cruzarse un semáforo o pena de muerte por cruzarse un semáforo. Pero si no agarro a nadie, en nada estoy. Entonces el asunto es que en el delito de narcotráfico lo que estamos viendo es que son los Estados Unidos que nos están enjuiciando el narcotráfico de las personas que delinquen a nivel de ser la persona que dirige la estructura criminal. En el delito de extorsión hay que decirlo con franqueza que lamentablemente nuestro poder de perseguir el delito está llegando a la persona que llega al negocio a recoger el dinero, pero no estoy llegando a la persona que está detrás de esa persona. Que en niveles de corrupción, obviamente, ahí sí no comparto lo que muchas personas dicen, porque sí me tocó defender un caso el año pasado reconocido y en el cual yo también no estoy a gusto de cómo se manejó el proceso. Entonces, tengo la creencia de que hay demasiadas violaciones al debido proceso, que tampoco no se trata de perseguir al que está metido en corrupción. Y la sociedad hondureña lo que clama es, y eso voy a ser puntual, Raúl, si el circuito corrupción, que significa MAS y UFESIC, y recordemos que incluso solo el fiscal general fue el invitado el fin de semana a las personas que asistieron a entrevistarse con Sandra Pelosi como autoridades del país, pero el asunto es que en 2 años tener en el circuito anticorrupción, que es MAS y UFESIC, solo 2 casos procesados y solo 2 casos llevados a juicio y solo 2 casos y ninguno sin sentencia en este momento, obviamente obliga a preguntar qué está pasando en la persecución del delito, porque tampoco es que vamos a creer que solo esas personas o que una persona como la que me tocó representar era la gran indicada como para manejar una supuesta estructura de corrupción de todo el país, y otras cosas no se están llevando a juicio. Entonces, más que leyes, más que sea cadena perpetua, más que sea pena de muerte, más que sea 20 años, más que sea 10 años, es lo que dice Eddie, 6 meses, pero ve preso, castiga y lleva a las personas que sean encontradas culpables en un debido proceso, con las debidas garantías,
con la debida vigencia de todos sus derechos, con un tribunal eminentemente imparcial en el que el Poder Judicial nos garantice que estoy de árbitro entre Fiscalía y defensores y no estoy diciendo que la judicatura es parte de la acusación. Entonces, en ese sentido, si hay cosas modernas, pero tenemos que irnos a lo puntual, y lo puntual es: tenemos que seguir trabajando en nuestra persecución del delito, porque de nada sirve que sean penas mínimas o penas máximas si no agarro a nadie. De nada sirve. O entonces, si no agarro a nadie, no llevo a las personas, cuando se toma a una persona y se captura al que le hizo a la dama que puse en la portada de ayer, entonces obviamente hay una respuesta inmediata del Estado. Pero no es en todos los casos. Entonces, como no es en todos los casos, la cantidad de casos que están pendientes de poder ser judicializados es mayor de la que se judicializa. Estamos en mora. Y estamos en mora ante la sociedad hondureña. No comparto lo que dice el abogado Zelaya. Tengo 50 años y desde el 82, que ya tengo alrededor de 13 años, estoy viendo 4 años, Raúl, en el que cambiamos, en el que decimos que vamos a mejorar, que tenemos que prevenir, y llegué a mis 50 y el delito más bien se nos adelantó. Entonces, lejos de estar, en este momento sí comparto de que debe de haber una posición de represión fuerte hacia el delito, de ataque frontal del Estado hacia el delito, y a la par iniciar todas las instancias de que sea de prevención, no para nuestra generación, sino que para la generación que venga pueda tener un estado de país mejor. Y eso no se logra si la pena es 5 años, 10 años, 20 o 30 años. Se logra con el hecho de que enjuiciemos al culpable, al verdaderamente culpable, que cumpla su pena, su castigo ante la sociedad, pero que también persigamos el delito, y para la nueva generación le demos una prevención para que no estemos en niveles de criminalidad como estamos, porque si no, la extorsión nos va a llegar a lugares gravísimos en los próximos 10 años. El abogado Leonel Núñez en Tegucigalpa, antes de la pausa. Abogado, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl. Realmente muy interesante el programa que tienen el día de hoy, sobre todo en esta vacatio leyente, que el objetivo es que la población en general conozca lo que significa el nuevo Código Penal que entrará en vigencia este 10 de noviembre. Mire, licenciado, yo creo que todo abogado que nos dedicamos a la litigation y más a la rama penal, no vamos a estar nunca en desacuerdo con que las penas se bajen o que se crean nuevos beneficios para aquellas personas que están privadas de libertad. Ninguno va a estar en contra de eso. Pero yo siento que muchas veces se discute sobre el nuevo código que entrará en vigencia sobre la parte solamente de la corrupción, pero no vemos otros enfoques que establece el Código Penal, como por ejemplo el delito de robo de ganado, en donde se ha cuantificado que para que exista este delito tiene que haber una cuantía de 10,000 lempiras para que se pueda calificar, cuando sabemos que una vaquilla cuesta 5,000, 6,000 lempiras. Igualmente el robo de ganado menor se ha puesto una cuantía de 5,000 lempiras, cuando de pronto un cerdito le puede costar 400, 800 lempiras. Son otros también los delitos que abarcan donde creemos que debe revisarse este tipo de cuantías, como por ejemplo el robo de vehículos, en donde no existe robo de vehículos si en las primeras 24 horas el vehículo se devuelve, pero este vehículo puede ser utilizado para un acto de sicariato, para un acto de robo, qué sé yo, ¿va? Son cuestiones que deben revisarse. Si bien es cierto, el Código Penal que quiere entrar en vigencia se busca una parte más humanista, está bien, perfecto, pero tampoco se puede de una u otra forma premiar o alientar a que hayan más delitos. Otra cuestión que siento yo que debería, en vista de que hay bastante derecho comparado en este nuevo Código Penal, así lo manifiestan aquellos que participaron en esta comisión, y es el hecho de que por qué no se crea de pronto la muerte civil, esta muerte civil que dice que el funcionario que ha actuado en un acto de corrupción contra el gobierno, contra el Estado, nunca más vuelve a ejercer un cargo de elección, ya sea popular o un cargo como funcionario público. Eso debería ponerse inclusive en este nuevo código, que aquella persona que ha sido descubierta robándole al gobierno, robándonos a nosotros como pueblo, nunca más pueda tener un cargo en ningún otro gobierno a futuro. Entonces son cuestiones que de pronto se pueden discutir todavía, pero sí creo que muy importante es de que los abogados no podemos politizar este nuevo Código Penal. Esta es una cuestión de carácter general que no debe llevar ningún sesgo político, sino que debe llegar simplemente a cubrir aquellas necesidades que el pueblo hondureño, que nosotros como pueblo necesitamos que se cubran. Otra cuestión que quiero decir es que no comparto lo que manifestó el abogado de San Pedro Sula. Los abogados no somos delincuentes.
La parte de delinquir es a nivel personal, depende de los principios y valores que cada quien se cree en su casa. Entonces, los abogados no somos delincuentes, los abogados que hacemos una labor realmente social. Si la gente supiera el sacrificio que uno como abogado hace, ya lo decía ahora Ramírez, muchas veces vamos a los juzgados y peleamos y discutimos por un representado, y muchas veces con mucha injusticia. Mire, ese tribunal antiextorsión, el 97% de la gente que entra ahí es condenada. Entonces, hay que hacer una revisión, porque existe una línea del gobierno que el que entra ahí debe ser condenado. Entonces, hay que revisar todas esas cuestiones en donde queremos nosotros como abogados independientes que debemos tener un poquito más de apoyo por parte inclusive de nuestro mismo gremio como colegio de abogados. Muchas gracias, don licenciado, y saludos a todos los colegas y Dios me los bendiga. Bien, continuamos. Se habla de cosas exóticas en ese Código Penal. Hay malas interpretaciones. Es cierto, hasta de eso me han hablado. Mire, hay un tema ahí que me parece sumamente grave por cómo actúa el sistema de persecución penal, y es que muchos de los delitos hoy tienen lo que se denomina proposición y conspiración como parte, digamos, de los mecanismos de persecución penal. Entonces, eso ocurre de manera permanente en el país. Es decir, siempre uno de los principios fundamentales en el Código Penal es que se dice que el pensamiento pues no delinque. Las ideas sobre delinquir pues no se penalizan. Entonces, si nosotros partimos que medio código tiene el delito de proposición y conspiración, esto es recurrente en el país, de que hay un derecho penal de autor en el país, que se persigue a las personas porque han sido seleccionadas determinados grupos. Hay distintos ejemplos. El peor de todos, creo, y el más grave, es las personas que han sido catalogadas como mareras. Ese es un ejemplo, que no se les persigue por los delitos que cometen, sino porque dice que esas personas por sí mismas hay que castigarlas. Un ejemplo claro, el Tribunal de Sentencia hace como 2 o 3 meses, el de Jurisdicción Nacional, dio una sentencia dictó una sentencia en la cual absolvía a 22 personas acusadas. Fíjese que no mencionan, desde Casa Presidencial salieron muy furiosos contra esa resolución del Poder Judicial y no mencionaban cuáles eran los delitos que habían cometido estas personas. Siempre decían, no es posible que esos mareros salgan de los centros penitenciarios. Vamos a buscar otros expedientes para que esas personas no salgan de los centros penitenciarios. Ese es uno de los problemas que tenemos con cualquier instrumento jurídico. Es decir, estos instrumentos jurídicos no se van a aplicar en el vacío, van a llegar a una institucionalidad que todos estamos de acuerdo que no garantiza el debido proceso. Eso por una parte. En segundo, hay un segundo tema, es que realmente hay una crisis de centros penitenciarios. Los centros penitenciarios han sido un show mediático preparado desde la presidencia y que no ha venido a solventar realmente la situación de violencia en el país. Todas las categorías de privados de libertad las define el Instituto Penitenciario, y para el Instituto Penitenciario todas las personas no son privados de libertad, sino que son culpables que merecen un castigo. O sea, no tienen el enfoque administrativo de un centro penitenciario, sino más bien de jueces, y para ellos todas las personas que llegan ahí son delincuentes y hay que tratarlos de manera infrahumana. Lo otro es, algunos de los temas importantes de si nosotros queremos que todo el mundo vaya a la cárcel. No. Es decir, queremos que vayan a la cárcel aquellas personas que, de acuerdo con el delito que hayan cometido, proporcionalmente merezcan una pena de privación de libertad, como temas de narcotráfico, como temas de corrupción, como temas de violencia contra las mujeres y otros temas. Hay unos temas importantes que son de los alrededor de 25.000 privados de libertad en el país. Hay algunos temas que merecen atención. Mucha de la gente que está privada de libertad está por robos, por portaciones de armas. Entonces, eso es lo primero.
ver el impacto que ha tenido el código anterior, que tiene tanto privado de libertad por delitos, digamos, que no merecerían que estas personas estén privadas de libertad. La mitad de los privados de libertad están en etapa de juzgamiento. Ese es otro de los temas importantes que hay que analizar en este momento. Entonces, para nosotros, Raúl, el tema en este momento, cuando ya tenemos fijada posición, es qué vamos a hacer. ¿A qué etapa entramos en este momento? Constitucionalmente está la etapa del control de constitucionalidad de las leyes. Este código no ha entrado en vigencia, por lo tanto, el control de constitucionalidad que debe hacer la Sala de lo Constitucional, pues no se puede en este momento porque el código no ha entrado en vigencia. Y uno de los requisitos para que se realice el control de constitucionalidad posterior de la ley es que entre en vigencia. La Corte Suprema, el Pleno, emitió un dictamen. Muchas de las recomendaciones que están en ese dictamen no fueron incorporadas al código, ese dictamen. Lo otro es, el Congreso Nacional podría hacer lo que se le denomina el control del daño. Lo podría hacer, ya se ha hecho en otros casos. Por ejemplo, los decretos sobre salud y educación, esos decretos, el último no había entrado en vigencia. Hay un mecanismo dentro del proceso de creación de la ley que la actual ley del Poder Legislativo permite incluso el retiro. En ese momento, como no había entrado en vigencia, incluso lo que hicieron fue, como una solución política a las protestas, retirar el decreto. Este código, yo creo que los diputados y diputadas, por lo menos oficialistas, van a seguir empeñados en que entre en vigencia en noviembre. Hay un mecanismo de control constitucional, que muy poco se habla, y es el control constitucional ciudadano, utilizando vías que están dentro del diseño jurídico en el país. ¿Cuál es esa vía? Referéndum. Esa es una vía. Esa es una vía que se le ha tenido mucho miedo en el país, nunca hemos tenido un referéndum. Esa es una vía referente a un código penal, no debería entrar en vigencia. Para nosotros la propuesta es, este código al menos, mientras esté el señor Juan Orlando Hernández en la presidencia, no debería entrar en vigencia. Este código debería permitirse, pues si hay tanto desacuerdo, bueno, sometémoslo a un referéndum. Esa es una vía. La otra vía importante es que si hay una crisis en el sistema financiero, porque muchas de esas personas están privadas de libertad por delitos que no merecen proporcionalmente una pena privativa de libertad, bueno, entonces, por ejemplo, el delito de robo, revisémoslo, incorporémoslo al actual código. ¿Ah? Otro, el delito de, si hay tanta voluntad política, como dicen, de que la libertad de expresión no tenga penas tan altas como las que actualmente tienen y se quieren adaptar en el nuevo Código Penal, bueno, el Congreso Nacional debería incorporar, así como está la configuración en este nuevo código, al actual Código Penal, al vigente. Adaptémoslo. ¿Ah? Entonces, que den muestras y dejemos de último los delitos más importantes. Criminalidad organizada, corrupción. Entonces, salidas jurídicas hay muchísimas. Lo que sí es que hay posicionamientos de distintos sectores sociales que no solo es un tema técnico de si yo voy al juzgado y trabajo directamente, y como decía, nadie en el mundo, creo, de los que nos dedicamos al tema jurídico vamos a estar en contra de que hayan penas realmente bajas. ¿Ah? Sin embargo, hay mecanismos técnicos ahí, Raúl, como lo dije la primera vez que vine, por ejemplo, el tema de prescripción de la pena. Todos los delitos cometidos el 2009, el 2020, todos los delitos con penas hasta 10 años de reclusión van a estar prescritas el 2020, a los 10 años. Todos los delitos que tengan menos de 10 años. Entonces, con un índice del 90% de impunidad, muchos de los delitos que como ciudadanía quisiéramos que haya una instancia de persecución penal y se realizara y no se ha realizado, se van a invocar prescripción. Y la prescripción, por supuesto que también implica seguridad jurídica. El problema es que cuando no hay una persecución penal efectiva, entonces es muy fácil que técnicamente se genere impunidad.
Entonces, frente a esos temas es que muchas veces cuando los consultores nacionales del nuevo Código Penal quieren enfocarnos solamente en decir, miren, es que técnicamente el código está bien, pero sin un análisis contextual. Entonces, hacia ahí creo que hay que orientar la discusión. Y este tema no es un tema solo de abogados y abogadas, también es un tema ciudadano, porque normalmente quienes están privados de libertad es la ciudadanía en general, que muchas veces ni siquiera pues tienen estudios universitarios, ni siquiera secundarios, y tampoco es que en la vida cotidiana se van a poner a leer este código. Entonces, yo creo que sí es muy importante que le hagamos un análisis ciudadano al Código Penal, no solo como profesionales del derecho que nos dedicamos, digamos, a representar a tal o cual persona que está siendo procesada en un proceso penal. Hay sanciones económicas que tienen preocupados a muchos. Recordemos que parte de la discusión del pueblo hondureño han sucedido en dos ejes fundamentales. La responsabilidad de medios de comunicación. El Colegio de Periodistas de Honduras ha hecho reclamos fuertes, inclusive ha hecho algunas reuniones con representantes del Congreso de la República. Y otra es la responsabilidad de las personas jurídicas, que hemos venido hablando esta mañana. Creo que esas son las dos puntas del iceberg donde ha generado mayor fricción en cuanto a la entrada en vigencia o no de este nuevo Código Penal. El código está, creo, en menos de 3 meses ya, el 10 de noviembre ya está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, todavía quizás el pueblo hondureño no está consciente de estas nuevas reformas que se están introduciendo en este nuevo instrumento jurídico, y para ese caso me tomé el tiempo de hacer algunas reflexiones, algunos análisis en la responsabilidad jurídica y en la responsabilidad civil, que está introducida como una nueva figura en la pena multa. Vamos a establecer, para el caso puntual de las personas jurídicas, que puede llevar una pena hasta de 2.000 días. Dice el legislador que el valor cuota por día va a ser un mínimo de 200 lempiras y un máximo de 50.000 lempiras. Lógicamente, esta ponderación la va a hacer el juez. Con todo respeto, dicen los abogados que redactaron ese código porque la mayoría de diputados no conocen de eso. Yo mismo no conozco tanto de eso. Es más, a comprarlo voy y ahí por la universidad dicen que lo están vendiendo, pero los que redactaron eso no creo que fueron los diputados. Hay algunos que medio conocen. Bueno, continuando. Porque muchos son abogados y nunca han ejercido. Bueno, es que esa es la diferencia, es un buen punto. Lo que pasa es que usted podrá ser abogado. Termina solo. Pero como el área del derecho es tan amplio, usted puede dedicarse a aspectos eminentemente migratorios, aspectos de regulación sanitaria, aspectos administrativos, laborales. Una pregunta, ya eso. ¿Quién redactó ese código? Bueno, se supone de que hubieron consultores internacionales. Mira, los dos abogados, tanto al abogado a Eddie como a don Julio. No, lo que pasa es que en su momento fuimos llamados en su momento por parte del Congreso. ¿Qué pregunta, Raúl? Fuimos llamados en su momento por parte del Congreso a colaborar, pero no sé qué sucedió en el camino. Se llamaron a otras personas para que pudieran colaborar a la comisión que estaba destinada para poder analizar este proyecto de decreto en su momento. Tengo entendido que hubieron consultores internacionales y también contraparte nacional, donde colaboró para elaborar este nuevo instrumento jurídico denominado Código Penal. Sin embargo, salvo mejor criterio, creo que el Colegio de Abogados no fue invitado. Me tendría que... En la primera etapa creo que sí. Bueno, es que fueron varias discusiones, abogado, fueron varias discusiones, entonces tendríamos que establecer cuál discusión fue y en qué momento. Sí, porque hubieron algunos intentos en su oportunidad, inclusive algunas discusión de algunos artículos se televisó, o sea, fue transmitido por los canales del Congreso, y yo creo que otros canales también transmitieron en su momento que se estaba discutiendo al interno del Congreso de la República este nuevo proyecto de decreto denominado Código Penal. Estas figuras, creo yo que dentro de toda la gama de nuevas figuras, que son alrededor de 50 figuras que están introduciendo, delitos novedosos como delitos urbanísticos, ¿verdad? Será sancionada una persona que no tenga los permisos correspondientes y va a tener ya también una sanción. Podemos decir que la violencia contra la mujer, que ha sido cuestionada por algún sector de la sociedad, asesinatos, homicidios,
y delitos laborales, que son algunas inclusiones que se están haciendo en esta nueva normativa jurídica. Todos estos delitos vienen a generar de alguna u otra manera algún malestar en cierto sector importante del pueblo hondureño, como es el sector empresarial, que es un sector que no lo podemos desconocer, que es importante el desarrollo de nuestro país, que genera empleo. Entonces, estos delitos vienen a generar algún malestar porque serán sancionados en su momento y en el Código de 1984, que es el actual, pues no estaban contemplados este tipo de delitos. De igual forma, delitos contra los medios de comunicación, la responsabilidad subsidiaria que va a tener en su momento el director. Podría ser usted como director o en su defecto el gerente propietario de la sociedad como una empresa legalmente constituida, va a tener alguna responsabilidad pecuniaria y es ahí donde está lesionando esa parte del empresariado, llámese de comunicación o cualquier otro tipo de empresa que esté legalmente constituida en nuestro país. Entonces esto es lo que genera malestar, pero más allá de eso la discusión creo que es viable. Todavía contamos con 2 meses y un poco más de días para que entre en vigencia este nuevo Código Penal y será una vez que ya esté en total funcionamiento que vamos a determinar si efectivamente es o no congruente con la realidad de nuestro país y va a venir a beneficiar, qué es lo que se persigue. Si no va a venir a beneficiar, pues ya se han establecido los mecanismos correspondientes. Para el caso hemos hecho un estudio, un análisis de que en cuanto nomás entre en reforma van a interponer recursos de inconstitucionalidad. Este código establece y le da algunas potestades al juez de ejecución que puede hacer revisiones directamente y la revisión solo la puede hacer con un recurso extraordinario en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y así pues alguna otra situación si le era beneficioso este código o no en cuanto a alguna rebaja de penas. Es por eso que una vez que entre en vigencia, créame que va a haber lluvia de recursos a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal, en donde van a hacer los análisis pertinentes y van a emitir o no la reforma que se va a requerir para poder nosotros contar con este nuevo instrumento jurídico. Abogado, mire. Raúl, allá en el 2002 tuve la experiencia agradable de experimentar ahí en la primera línea la nueva vigencia de un instrumento jurídico como es el Código Procesal Penal. En aquel momento hay que recordar que la vacatio leis fue de 2 años, en primer lugar. Lo otro que me llama la atención es que pudimos prever infinidad de cosas que iban a pasar y con la ventaja de lo que es la televisión y que estos programas quedan grabados, voy a decir esto con toda la responsabilidad del mundo de lo que va a pasar después de esa puesta en vigencia del código. Lo que dice Tábora, Eddie, se va a grabar. Allá como por el mes de abril me toca llegar al juzgado de letras penal de San Pedro Sula. Y en lo que hacemos los abogados, Raúl, es que es agarrar el libro de entradas para ver las acusaciones penales que entraron. Yo andaba buscando una que era por un delito un tanto especial. Pero para llegar a ese delito, desde que me tocó investigar, pasé como 10 hojas del libro de entradas: violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, y no un delito grave. ¿Qué es lo que pasa? El nuevo código elimina la conmuta. Y esas personas van presas ahora. Entonces significa que si mi muestra de lo que entra a juzgados es una muestra de delitos como violencia intrafamiliar y todo mi órgano de persecución, esto es lo que me está produciendo como persecución penal, vamos a estar atiborrados de estas conductas más llenas de lo que estamos las cárceles. Igual sucede en el tribunal de extorsión y aquí yo creo que muy respetuosamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, creo yo que ya es tiempo que empecemos a discutir si estos juzgados de sección, porque así es mi postura jurídica, como extorsión, el que está en el batallón, el mismo de corrupción, deban de seguir continuando como tal, porque obviamente no nos están dando los resultados correspondientes. Yo sueño el día en el que este consejo, donde van todos los miembros, no sé cómo se llama, de seguridad y defensa. Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ya no sea invitado mi presidente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque obviamente soy abogado y entiendo que él debe de tener
el mejor gesto acerca de la imparcialidad del país. Entonces, sí es cierto, Raúl, hay cosas que son interesantes en el hecho de que una persona que se sienta perseguida por persecución y que tenga un valor pecuniario, la persecución que le hace el Estado, pueda decir, bueno, si tú me estás persiguiendo por 15 millones, aquí están los 15 millones. Lo que es discutible es si debe de estar exento de responsabilidad penal, porque obviamente toda conciliación, toda suspensión condicional del proceso de prueba, todo acto como ese, en el que digo, bueno, me están persiguiendo por 100.000 lempiras, aquí están para que no me persigan. Obviamente estoy asumiendo una responsabilidad de la conducta que estaba originando la investigación que me estaban haciendo. Yo me decanto, Raúl, por dos cosas. Lamentablemente a veces es complicado ser el tercero en decir, porque entonces tengo que repetir lo que dice Eddie, y en el sentido de que si me decanto porque si hay figuras que son extremadamente importantes del código, sean insertadas en el código actual. Por ejemplo, la responsabilidad de la sociedad mercantil, que es algo que a mí, y no es que crea el COED que estoy, o las cámaras de comercio que estoy en contra de ello, sino que creo que socialmente ya es tiempo que esto lo regulemos y creo que entonces se deba de incorporar. Que el error de tipo y el error de prohibición lo tomemos y lo pongamos en la parte general, me parece correcto. Que pongamos la tentativa como acabada e inacabada y para acoplarnos a la doctrina, para dar el menos margen posible a que el juez interprete y que tenga esa libertad. Recordemos que allá, mira Raúl, en el gobierno del presidente Lobo, y yo le decía en el tiempo en el que pude tener estrecha relación con él, era motivo de, eso modificó la famosa reforma del 184. Capturan a unas personas con unas granadas en la salida a Olancho y después quedan en libertad. Y obviamente él desde el Ejecutivo se molestó por esa conducta que terminó en la regulación del 184 del Código Procesal Penal. Entonces, sí hay cosas que se puedan incorporar, porque me decantaría porque el hecho de que el vocabulario correcto, y aquí sí discuto con el abogado de San Pedro Sula, gracias Leonel, porque ciertamente los abogados no somos delincuentes, simplemente somos personas que laboramos en el día a día con esas cosas que a veces no parece que son, se creen que son fáciles y son complicadas, pero me decanto por el hecho de la posibilidad de extender la vacatio ley por muchas razones, pero una de las razones principales es que nuestro país necesita un poquito de oxígeno de la crisis social en la que estamos. Yo sí le voy a decir, las cárceles, unos dirán que van a empezar a presentar recursos, pero es recurso, si no me equivoco, de revisión para los que están condenados, y el recurso de revisión no se resuelve de un día para otro, a menos que estemos, pero entre tanto, ya con la vigencia de la ley, delitos que hoy en este momento son objeto de conmuta van a estar detenidos. ¿Qué es lo que pasa, Raúl? Eddie ponía el ejemplo del robo. Yo creo que socialmente tenemos que preguntarnos qué conductas quiero que se castiguen con llevarlos a prisión y qué conductas quiero que se castiguen con otras posibilidades de pena, que sí es una novedad. ¿Qué es una novedad? Penas de fin de semana. Por ejemplo, yo te puedo decir aquí, y podrá parecer la sociedad hondureña que estoy hablando en chino. Sáqueme de la ignorancia que son penas de fin de semana. Que solo cumplo la pena el sábado y domingo, solo esos días me someto a estar privado de libertad, salgo el lunes y vuelvo a entrar el viernes. ¿Qué es lo que pasa? Que esa ponderación es una ponderación que debo de hacerlo de acuerdo al delito. Yo te puedo decir aquí que puedo decir un término que la sociedad hondureña tal vez no va a entender. El hurto famélico. O sea, la persona que hurta un vaso de jugo porque tengo hambre. Entonces, está regulado en la doctrina. Puede ser que quebranto las reglas de la sociedad, y aquí viene el famoso historia de lo que sucede en nuestro país, el que se roba la gallina. ¿Qué pasa si tú pruebas que esa persona quería alimentar a sus hijos que están 3 días sin comer en un país tan empobrecido como el nuestro? Entonces, y es importante, repito que esto de estar de tercero es complicado, Eddie, tengo que tomarte muchas ideas, es el hecho de que aquí estamos juzgando al autor, cuando en el sistema penal moderno
Lo que se juzga es el derecho penal de hecho. Significa que tengo que irme a la individualidad de la situación, qué pasó, y puede ser que la sanción que merezca esa conducta no es tan grave como aquella en la que tengo que meter a una persona casi de por vida en prisión. Aquí yo creo que nadie va a discutir que socialmente ese hombre que descuartiza y que el valor de la persona humana, que el valor de la vida humana, que el valor de la mujer le merece tan poco respeto que la descuartizo y le doy muerte en la manera tan horrenda como está narrado en las portadas de los medios de comunicación, obviamente todo el mundo dirá, no podemos ponerlo a circular socialmente de manera inmediata. Pero hay otras conductas que no necesariamente debo de sancionar con prisión. Entonces, hay cosas en las que la sociedad hondureña, y aquí Eddie sabe que hay muchas ONG de las que sí se dedican a su labor en este momento en que las ONG están cuestionadas, de las que sí se dedican a su labor, que nos pueden decir cómo conductas que consideramos que son contrarias a la sociedad se pueden sancionar con multas, se pueden sancionar con reclusiones semanales, con ciertos tipos de actividad. Por ejemplo, hay conductas que tú las puedes sancionar con ir a reforestar en un país en el que estamos ya deforestados después del gorgojo que afectó descortezador. Entonces, hay muchas conductas que significa agarrarlas una por una. No voy a decir que el extorsionador, no voy a decir que el asesino, no voy a decir que el violador, no voy a decir que las personas que puedan cometer acciones de corrupción, de aquellas que han impedido que le llegue el beneficio al pueblo hondureño, sean castigadas con figuras menos lesivas. Obviamente hay que distinguir cuáles son las conductas que el pueblo, que la sociedad hondureña quiere que se castiguen con todo el rigor, y las otras conductas que requieran una graduación dependiendo de la conducta. Pero si vamos a seguir con el tema de que en el delito de tráfico de drogas, por ejemplo, que muchos hablan sobre el tema, pero aquí quien está enjuiciando son los Estados Unidos de Norteamérica, vía proceso de extradición. Se habla acerca de los procesos de extradición, pero se nos olvida que si Estados Unidos no pide a alguien en extradición, no es que voy a agarrar a alguien a llevar aquí. Entre tanto, lo que está pasando es que estoy demostrando que internamente a esas personas que pudieron haber estado identificadas como personas ligadas a una actividad delictiva en Honduras, mi sistema interno no está haciendo la persecución penal como corresponde. Entonces, todo se limita, más que Raúl, y tal vez cambiando un poco solo el hecho del tema del Código Penal, realmente lo que debe ser objeto de discusión en la sociedad hondureña es la efectividad de la persecución penal como tal, si está realmente correcta. Obviamente, yo ya estoy cansado de la propaganda de ciertas personas. UFESIC dice, tengo 20 líneas de investigación. Guimaraes se fue diciendo eso. Y hoy estamos a 3 meses después de que se fue, y entonces de esos 20 no llega nada a tribunal. Entonces, obviamente, la sociedad hondureña que está pendiente de esas cosas, se cansa. Entonces se cansa de las personas que utilizan los espacios para esa propaganda, pero no se materializa en nada. Entonces, en suma, me decanto, Raúl, para terminar esta parte, con, primero... Solo una cosa, abogado, y eso mantiene a la sociedad como en un show mediático también, todo eso. Yo dije en otro programa, Raúl, y lo voy a repetir aquí, estamos en una olla de presión. O sea, los problemas sociales que se están dando, las situaciones de lo que está sucediendo con las cosas que se filtran en Estados Unidos, las cuestiones internas socialmente, aunque nuestra sociedad hondureña es benévola, es interesante en la manera cómo se funciona. Mira, sin politizar esto, el problema es que mientras tengamos una clase política, y el cardenal dijo que dejen de estar buscando cargos, hacen la concentración el sábado los de Libre y llaman a la unidad, y el lunes está el presidente del Partido Liberal criticando a Mel, y todos quieren estar en contra de lo que está pasando como país, en vez de decir, voy a hacer a un lado mi interés particular y voy a ver qué como país necesitamos. Entonces el problema es que la clase política, y aquí hay que decir, liberales, Libre y Partido Nacional están en crisis ante la sociedad hondureña.
ya no satisfacen el hecho de que la política va a ser quien nos resuelva los problemas de satisfacción. Estamos incómodos, no hay salud. Incluso el mensaje que da el fin de semana los Estados Unidos acerca de su comitiva del Congreso Nacional es que me vengo a reunir con los actores sociales y no me vengo a reunir con los actores políticos y con los actores de gobierno del país, y obviamente nos debe de llamar la atención. Así que todos debemos de reflexionar, y eso también significa que debe reflexionar el actual gobierno, porque como sea, ostenta el poder en este momento, lejos de aquellos que catalogan que si es ilegal o no ilegal, pero son los que ostentan el poder en este momento y también tienen que estar invitados en cualquier situación de plática. Entonces yo me decanto por el hecho de que si hay figuras importantes que insertar y poner en vigencia, se pueden poner en vigencia. Que se amplíe la vacatio si fuese necesaria y que se haga una discusión totalmente exhaustiva. Voy a utilizar una frase, Raúl, de quien corresponde, Beccaria en el siglo XVIII, sin pasiones viscerales. O sea, voy a poner la posición, voy a hablarlo con ciencia, voy a decir qué es lo que pasa. Por ejemplo, ayer me agradó que la Corte Suprema de Justicia inauguró una nueva sala penal del Tribunal de Sentencia en Comayagua. Pero yo estuve ahí en noviembre y Raúl, o sea, yo quisiera que la sociedad hondureña también supiera. Yo miré a mis 3 colegas jueces trabajando todo el día, una agenda consecutiva de diferentes juicios penales. Y el juicio penal no se puede desarrollar así. Entonces, cuando veo que el Poder Judicial está haciendo esfuerzos en darles computadora, que cuando competí para la presidencia del Colegio de Abogados, lo critiqué, porque nuestros compañeros jueces están actuando con computadoras allá que estaban obsoletas. Entonces, cuando veo a un Poder Judicial que lleva y abre una nueva sala, que significa empleos para abogados, que significa mayor capacidad de atender al público penitenciario, porque es el que necesita una pronta, expedita administración de justicia junto con la víctima, obviamente sé que hay cosas que se pueden rescatar. Entonces, discúlpenme, pero la visión de la Corte Suprema de Justicia yo la tengo desde afuera. El problema es que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, la conoce desde adentro. Entonces, no podemos dejar de escucharlos. Entonces, y eso significa que debemos de sentarnos en una cuestión que realmente nos reconstruya como país. Tratemos de heredarle mejor a nuestros hijos, porque ya para nosotros, ya estamos en la recta salida de nuestra vida, y hacer algo que pueda dejar los cimientos para nuestros hijos. Y entonces eso está más allá de que si tengo una pena de 2 años o una pena de 5, porque de nada me sirve una pena de 2, de 5, cadena perpetua o pena de muerte, si no castigo a nadie. Debo de castigar y debo de mejorar, y hay que también ser consciente. Y pongo ese ejemplo, Raúl. Matan a una persona ahorita y dentro de 5 horas ya tiene que correr el equipo de escena de crimen a levantar otra escena del crimen. O sea, y después tengo que llegar, que mi turno terminó, a retomar las evidencias para poder iniciar la investigación. La velocidad en el que va el delito con respecto a nuestra capacidad instalada social está corta. Pero cuando el Ministerio Público y la Corte van a pedir presupuesto, criticamos. Pero el operador de aquí, el abogado que sabe lo que está pasando mi compañero juez, mi compañero fiscal y lo que estoy pasando yo, sé que más bien no estamos en la capacidad instalada para poder perseguir el delito y sancionarlo. Voy a ir a una pausa, pero antes sigue la violencia en San Pedro Sula. Gerlin Díaz, cuéntenos qué ha sucedido esta mañana de martes 13 en San Pedro Sula. Adelante, Gerlin. Martes 13. Así es, a esta hora estamos ubicados aquí en el sector del Ocotillo, carretera que conecta entre el sector Ticamaya hacia el crematorio municipal, donde lamentablemente en esta calle de tierra ha muerto un policía militar en un aparatoso accidente de tránsito. Él se conducía junto a 5 de sus compañeros cuando perdieron el control. Todo obedecía a una denuncia que habían hecho pobladores que en este sector se estaba cometiendo un asalto. Por lo tanto, ellos emprendieron, tras los supuestos fascinerosos, la cacería, lo que ocasionó que el conductor del vehículo perdiera el control y muriera Jeremías López Vázquez, quien pues tiene 27 años de edad y tiene al menos unos 7 de pertenecer a la policía militar del 2º Batallón de Infantería. Repetimos, la víctima Jeremías López Vázquez, quien ha muerto al quedar
bajo la patrulla en la cual se conducía junto a 5 de sus compañeros, 3 de los cuales resultaron ilesos y 2 se encuentran gravemente heridos en el hospital militar de la capital industrial del país. Por supuesto, estaremos ampliando en relación a esta nueva tragedia que se registra producto de los accidentes de tránsito aquí en San Pedro Sula en las próximas emisiones de 11 Noticias. Por el momento vamos a ir a una pausa comercial. Bien, vamos a las conclusiones. Vamos a darle primero al abogado para... No, yo terminé. Al abogado Ramírez. Abogado, el código debe entrar en vigencia en noviembre. Estas reformas, revisiones que piden... ¿Usted qué le dice a los diputados que lo están viendo? También destaco lo que las autoridades de UNITE, que la señora Alpina y don Marlon Brevé señalaron, hablaron de un nuevo código. Los empresarios también... el señor Barquero que cuestionó este código fuertemente. No hay un acuerdo, pareciera, en la sociedad hondureña para que este código entre en vigencia, pero ya está listo para noviembre. Raúl, yo me decanto, como ya lo he dicho, en mi posición última, en el sentido de que sí creo que las figuras que nos colocan en un ámbito de un derecho penal, de un código penal moderno, se pueden insertar o entrar en vigencia de una manera más para cuando se tiene previsto, o acoplarlas al código penal vigente. 2, creo que lo más sabio, y aquí ya, como dice Eddie, mira, si lo vemos solo desde el punto de vista jurídico, es un error social. Socialmente las condiciones de país están muy calientes, es una olla de presión que va a explotar, que vamos a estar en constantes crisis, y no diría que sería sabio, prudente, ampliar la vigencia del código y también poder indagar cuáles son las preocupaciones, porque si la preocupación de la empresa privada, con el respeto que se merezcan, es que hoy sí están regulados, obviamente entonces eso no es justo y no es correcto en la sociedad hondureña. Entonces esa posición es una posición particularista. Si los que hablan del tema de corrupción solo estamos viendo el tema de la pena y me estoy apartando y no estoy viendo la parte general, que hay muchas cosas que para mí me parecen bien, entonces obviamente no estoy haciendo una valoración integral y social y política del código. Cuando decía de que Mel llama el sábado a unificación y ayer lo critica el presidente del Partido Liberal por el hecho de que la insurrección legislativa es de compadre hablada, pero es que hay que ser claro, y eso lo digo a Marco, hay que ser claro, el problema es que la manera en que se legisla en nuestro país es también objeto de revisión. Primero porque no todos, como tú dices, no todos son abogados practicantes de esta área para legislaturas como esta, que requieren mucho conocimiento científico. Pero también el hecho es que no se da la palabra, o sea, la democratización de que si se discute o no se discute ampliamente una ley, no es correcto. La única diferencia es que hemos llegado al extremo. Pero cuando el Partido Liberal a veces estaba en el control del Congreso, también sucedía lo mismo cuando el Partido Nacional estaba abajo. Entonces el asunto es que lo que debemos de abogar es que porque nuestras tres fuerzas políticas, Libre, Liberal y Partido Nacional, puedan tener diálogos de altura que le den al pueblo hondureño las mejores herramientas para nuestra convivencia ciudadana adecuada. Entonces en este sentido, siento que el país está muy caliente, siento que los ánimos están muy enervados y que no quita que seamos sabios y prudentes y que podamos acoplar las nuevas figuras que nos convienen dentro de un código penal moderno. Yo abogaría que lo que miro sabio es ampliar la vacatio
y discutir muy ampliamente la parte especial acerca de las regulaciones de las penas y ver si se pueden acoplar a la naturaleza individual del tipo de delito y la incidencia social que pasa con los juicios que llegan al tribunal, y ahí el mejor informante es la Corte Suprema de Justicia, que nos puede decir, de acuerdo a su estadística, qué casos está conociendo más. Y recordemos que los casos que están conociendo más son los casos que le está llevando el Ministerio Público. También entonces ahí obliga, la pregunta es por qué el Ministerio Público está llevando juicios de bagatela y no juicios de otra naturaleza. Entonces no puede ver la estructura penal de persecución del delito dentro del Estado y del poder sancionador del Estado si no es en una visión integral. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con usted. No, gracias a usted por haber atendido nuestra invitación, el abogado Julio César Ramírez. Abogado Marcos Zelaya, ¿qué conclusiones? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y de igual forma compartir con profesionales distinguidos de nuestro país. Recordemos que hay una realidad que no la podemos ocultar, que es el nuevo Código Penal, que ya es ley porque ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Tiene una vacatio de 6 meses y el 10 de noviembre, si no sucede nada extraordinario, va a entrar en vigencia este nuevo instrumento jurídico. ¿Haya revisión o no haya revisión? Independientemente de cualquier... Si no pasa nada extraordinario de aquí en estos 3 meses, que quedan un poco menos de 3 meses, este instrumento jurídico va a entrar en vigencia porque es lo que ya está establecido en la publicación que se hizo en el Diario Oficial La Gaceta, siendo los procedimientos y los canales que sigue la Constitución de la República. Nosotros consideramos de que retrotraernos en este momento a introducir algunas reformas, algunos tipos penales en el Código Penal actual, pues no sería ya en este momento viable, ya que prácticamente está muriendo este código de 1984, que está aquí en mis manos. El 10 de noviembre ya pasa la historia y entraríamos ya con este nuevo ordenamiento jurídico que regularía los nuevos tipos penales. Compartimos de alguna manera lo manifestado por el abogado Ramírez, que hay una olla de presión y que podría suscitarse, pero esa olla de presión podría desentonar no solamente con el Código Penal, sino por cualquier situación social que está ocurriendo en el país. Estamos viendo de que a través de las extradiciones se están haciendo denuncias fuertes que podían suscitarse en una situación que nos podía llevar a situaciones, valga la redundancia, iguales o peores a las del 2009, a las del 2017, pero nosotros consideramos respetuosamente de que la entrada en vigencia de un nuevo instrumento jurídico no podría detonar, salvo mejor criterio, una situación descontrolada en nuestro país. Vemos que se están aplicando algunos instrumentos que lesionan alguna parte de la sociedad y eso es normal, porque la ley es de aplicación general al caso concreto. Si una persona no infringe la ley, ya sea empresario, medios de comunicación o cualquier ciudadano, ya sea nacional o extranjero que reside en nuestro país, lógicamente no se le va a aplicar este instrumento jurídico. Es por eso que nosotros valoramos la posición de que entre en vigencia. Eso es un criterio muy personal. Lógicamente van a discrepar mucha parte de la población hondureña, inclusive un gran sector de los profesionales del derecho que estamos legalmente inscritos en el Colegio de Abogados, no están de acuerdo que entre en vigencia este código. Sin embargo, la realidad, Raúl, déjeme decirles que este código es ley y si no sucede nada extraordinario, el 10 de noviembre tendremos un nuevo instrumento jurídico y estaremos pues nosotros como profesionales utilizándolo así como se utilizó en su momento el Código Procesal Penal en el 2002, que hubieron unas situaciones que se generaron para poder entrar en vigencia. De igual forma ocurrió con el Código Procesal Civil, que se echó a andar, después se retrocedió, después volvió a entrar en vigencia. Entonces nosotros consideramos de que una vez que entre en vigencia se van a ir corrigiendo todas estas situaciones que se están manejando en diferentes sectores del país para efectos de que pueda ser un instrumento que genere confianza en el pueblo hondureño y que al final pues sirva para los operadores de justicia que puedan aplicar esta norma en beneficio de la mayor parte del pueblo hondureño. Gracias, abogado Marcos Zelaya. Abogado Eddie, cerramos con usted. Bueno, mire, uno de las responsabilidades sociales que tenemos las y los abogados es que no deberíamos dar por bien hecho
o bien aprobada una normativa que se aprueba, porque ese es derecho positivo. Y eso es a lo que nos orientan en la universidad, que los abogados somos simplemente trabajadores de la ley, que no somos, digamos, o que no tenemos la categoría de juristas, ¿verdad? Los abogados y abogadas debemos posicionarnos en eso, ¿verdad? En la capacidad de cuestionar algunos temas. La esclavitud era legal, fue legal, ¿verdad? Y eso no significa que eso no estuviese en contra de derechos fundamentales, como la libertad. Entonces, mire, si este código se aprueba, o si este código entra en vigencia en noviembre de este año 2019, va a ser una de las herramientas jurídicas con las que van a contar los órganos de persecución penal más deslegitimadas. Y eso implica que no va a tener eficacia. Es decir, el derecho tiene sentido si es eficaz, no solo para aplicar sanciones, sino para prevenir. Y este código está deslegitimado en lo formal y en una buena parte del contenido. Es decir, en lo formal, porque no fue aprobado de acuerdo a las condiciones del principio democrático. Es decir, el principio que regula principalmente la función legislativa, lo parlamentario. Y en el contenido, porque hay muchas figuras, sobre todo en la parte especial, que regulan derechos fundamentales como libertad de expresión, como protesta social, libertad de asociación, pero que las regulan atentando gravemente. Como decía el abogado Julio al inicio, este código llega hasta el grado de decir, bueno, no regula en función del exceso del derecho, sino que llega en algún momento a decir, bueno, prohíbe el ejercicio de tal derecho, y eso es sumamente grave. Este Código Penal tiene tal trascendencia que el Código actual tiene más de 30 años, y por lo tanto la visualización es que un código de esta naturaleza debe regular más o menos unos 30 años. Entonces, de entrada en vigencia, va a entrar sin el principio básico de que sea una ley para la eficacia. ¿Qué sí va a garantizar? Impunidad, porque del 10% de los casos que se llevan al proceso judicial, muchos de estos casos, digamos, pueden darse beneficio. Y sobre los casos que no se llevan, uno de los elementos que vamos a tener muy presente es que se va a invocar prescripción de responsabilidad penal. ¿Cuál es la salida? Para nosotros, fundamentalmente, hay un mecanismo principal ciudadano que es someterlo a un referéndum. Pero en el referéndum se somete completo la ley. ¿Cuál es la salida más viable? Que muchas de las figuras que pueden ser importantes sumarle, que no hay, digamos, discrepancia, que en un nuevo decreto se establezca que entra en vigencia parcialmente el código o que se incorporen al actual Código Penal. Esa es una salida viable, y que sobre lo demás realmente hay una discusión profunda. Criminalidad organizada merece una discusión profunda sobre la eficacia que está teniendo la institucionalidad y cuáles son los mecanismos para realmente tener una eficacia en la persecución penal. Lo otro, hay el tema de corrupción, que es un tema transversal en este momento y de suma importancia para lo que va a ocurrir en la vida social de este país para los próximos años. Y también todos aquellos delitos que tienen que ver con la administración pública, como abusos de autoridad. Todos esos temas necesariamente merecen una nueva revisión, merecen un nuevo debate, no solo técnico, también político, porque el Código Penal pues reúne la visión que tiene un determinado Estado sobre la política criminal de un país. Así que mecanismos hay, faltan 2 o 3 meses, como decía el abogado Marcos, realmente, aunque no haya un tema extraordinario como la salida del presidente, del señor Juan Orlando Hernández de la presidencia, necesariamente la sociedad pues no se va a quedar de brazos cruzados. Yo creo que este código hace falta tiempo suficiente para que entre en vigencia, y creo que las herramientas ciudadanas están. Si no es por la vía que establecen los canales legislativos o de control constitucional en la Corte Suprema de Justicia, pues también existe el derecho a la protesta ciudadana, que ya todos los sectores han dicho que es una de las herramientas principales para que este código, por lo menos en toda esta parte en la cual puede causar graves daños a la ciudadanía, pues sea reivindicado. Muchas gracias.
Gracias al abogado Edith Tábora, al abogado Marcos Zelaya y al abogado Julio César Ramírez por haber participado sobre este tema de las reformas al Código Penal, que sin duda va a tener mucho de qué hablar en las siguientes semanas y meses previo a que entre en vigencia. Eso es inevitable. ¿Entra en vigencia, abogado Ramírez, abogado? Si no sucede algo extraordinario, como le dije en este momento, ya es parte ya de nuestro ordenamiento jurídico, ya fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, y tendría que haber una situación como lo manifestó el abogado Tábora, que el pueblo hondureño se levante, proteste o haga los canales correspondientes que ya están determinados en la ley para que este instrumento jurídico no entre en vigencia. De lo contrario, el 10 de noviembre, todos los abogados y abogadas tendrán que tener este instrumento jurídico, y específicamente los que nos dedicamos al área penal, para poder hacer uso de él. Ya el Ministerio Público está haciendo los análisis correspondientes, la Corte Suprema de Justicia ha girado instrucciones y están haciendo ya estudios a través de la Escuela Judicial para formar y fortalecer los conocimientos a los que van a impartir o los que van a aplicar este instrumento jurídico. Bíblicamente, darle a cada día su propio afán. Pareciera que son pocos días de aquí a noviembre, pero pueden pasar cualquier cosa, y así nos está diciendo nuestra sociedad. Hay algo que sí se nos escapó a todos, Raúl, y es que estamos hablando de una cuestión, someramente lo dice Eddie. ¿Quién dice que no ese día también van a abundar los recursos de inconstitucionalidad? Y no sabemos si hay personas, grupos formalizados que están preparando ya, si llegase a la entrada en vigencia, recursos de inconstitucionalidad que se pueden presentar a las 12:01, a la 1 minuto, 1 segundo de la mañana del 10 de noviembre. Entonces el asunto es, y solo el asunto de los efectos de un recurso de inconstitucionalidad significaría que si se cuestiona todo el decreto, ojo. Por la forma incluso. Si se cuestiona todo el decreto, solo eso es un estudio de constitucionalista, ¿no? Si se cuestiona todo el decreto, la pregunta es si quedamos protegidos penalmente o no protegidos penalmente ese día. O sea, los abogados no lo sabemos todo. Los abogados no lo sabemos todo, pero un recurso de inconstitucionalidad tiene un efecto, y el efecto es la suspensión, dependiendo de cómo se presente. Eddie creo que tiene un poquito más de experiencia en eso, y el asunto es que yo lo que digo es que no sabemos si van a presentar grupos organizados o personas interesadas sendos recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal, y solo eso ya requiere un análisis constitucionalista del cual no soy experto, y lo digo con toda la claridad del mundo. ¿Y esa sonrisa casi carcajada a qué se debió? O sea, yo creo que solo por la forma puede implicar... O sea, nosotros hemos documentado muchas de estas cosas. ¿Estás preparando algo? O sea, no, es que es que nosotros presentamos algunos recursos de amparo al inicio por algunos fraudes legislativos que se cometieron. El 17 de agosto del año 2017, Agapito Hernández, que era diputado suplente en el 2010 a 2014 del señor Juan Orlando Hernández, salió de Ingeomín 2 meses y llegó al Congreso Nacional y tuvo una sola participación. Presentó una reconsideración al acta donde habían aprobado los delitos de corrupción, presentó una moción y bajaron todas las penas de corrupción. Ese solo hecho implica fraude legislativo. Recordemos el delito de apología del terrorismo. Óscar Álvarez hizo lo mismo. En una reconsideración introdujo un nuevo delito y la Corte nos dio la razón. Está preparando algo. La Corte dijo, mire, eso vulnera la forma. Es decir, usted puede cuestionar la creación de una ley también mediante el procedimiento legislativo. Y la Corte dijo, y la Fiscalía también, por primera vez en un dictamen, en una opinión de la Fiscalía dijo, ese fraude legislativo. Solo le pongo ese ejemplo. Todos los delitos de corrupción que fueron reformados es inconstitucional. ¿Se va convencido el abogado Ramírez que ya está preparando algo? No, es que ya esos los tenemos listos. Pero la Corte se pronunció ahí, Raúl, previo a terminar. La Corte se pronunció sobre el dictamen del proyecto de decreto del Código Penal. Si bien es cierto, no es vinculante, pero ya hubo una opinión de la Corte Suprema de Justicia. Pero la opinión de la Corte en ese momento es sala penal, y lo que regula es el Código Penal. Exactamente. Y lo que se puede atacar ahora es cuestión constitucional, que es sala constitucional. Son cuestiones procedimentales. Que es totalmente distinta, que puede ser la norma atacada por la forma o por el contenido. Y en todo caso, el efecto de un recurso de inconstitucionalidad
obviamente ya está plasmado en la Ley sobre Justicia Constitucional y en la Constitución de la República de Honduras. Lo que yo no descarto, por lo que sí me voy convencido, Raúl, es que las organizaciones sociales, organizaciones organizadas ya están. Va a haber fila. Lo que pasa, Raúl, ya para concluir, que ya la Corte ya hizo un pronunciamiento. O sea, los recursos van a ir a dar a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero no fueron incorporadas. Sí, no fueron incorporadas, pero ya la Corte ya tiene un planteamiento y un pronunciamiento. La opinión que dio la Corte en su momento no discrepa con lo que está en este código. Pero no es definitiva. Bueno, pero no es definitivo. Sí bueno, no es definitivo, sí, pero son los mismos magistrados que en su momento dieron la opinión. Sí, entonces vamos a ver qué resolución tiene una vez que se interpongan los recursos. En el caso de que ocurriera. Lo que sí es cierto, Raúl, es que se van a interponer. Ya con eso me voy. Solo la última cosa. La opinión de la Corte fue sobre el primer proyecto. Y después hubo 3, 4 proyectos más distintos, que ya no es el proyecto original que entró a la Secretaría. Y recuerda lo que dice el CNA. El CNA está discutiendo la aprobación. O sea, que si lo que está en el acta... No es la misma. O sea, si lo que está en el acta... Muchas de las actas las tenemos y muchas de esas cosas discrepan. Bueno, será la Corte al final que va a tomar la decisión si así es, en un estado de derecho así es. La Corte Suprema de Justicia ahí se va está para regular todas esas cosas. La independencia de poderes, ahí se va a demostrar si hay o no vinculancia en los poderes del Estado. Gracias a los tres, a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Saludamos hoy en el 141 aniversario a los miembros del Instituto Central Vicente Cáceres, quienes desde el 13 de agosto de 1878 estudiaron ahí hasta la fecha. Pues felicidades a los centralistas, hoy cumplen 141 aniversario. Buenos días, sigan con Canal 11.